Bien, y este sería el último vídeo de la serie de cómo hacer una instalación fotovoltaica. Solo quedaría otro vídeo extra para la CGT. Y este sería el del cálculo de las secciones. Primero, a la hora de calcular las secciones habría que diferenciar los distintos tipos de secciones o de tramos que iría a haber. Yo lo estoy diferenciando en L1, L2, L3 y L4, siendo L1 el tramo que va desde los paneles hasta el repartidor, que muchas veces va directamente desde los paneles al regulador. Por lo tanto, el L1 en muchos casos sería el mismo que el L2. Luego el siguiente tramo sería desde el repartidor, que vendría a ser como una serie de, como un ladrón de luz donde se conectan todos los paneles y que después ahí sale solamente un cable para hacerlo más fácil y que vayan menos cables. Luego este iría desde aquí hasta el regulador. El siguiente iría desde la batería hasta el regulador. Y el siguiente desde el inversor hasta el regulador. Luego habría aparte otro tramo más que no pertenecería a la instalación fotovoltaica, pero en parte sí que pertenecería, que sería en corriente alterna y sería el L5 e iría desde el inversor hasta la CGP. Bien, a la hora de calcular estas secciones, el procedimiento es el mismo y la fórmula es la misma. Lo único que cambian son los números. Por lo tanto, sabiendo la fórmula para calcular las secciones, se pueden calcular todas. Yo haré el ejemplo con la sección del L1 solo, desde el panel hasta el repartidor, pero en los demás casos es igual. Pues aquí primero habría que poner los datos. Sería primero la potencia. Para averiguar la potencia deberíamos de multiplicar la IMP de la placa solar por la VMP de la placa solar, y esto deberíamos de multiplicar por el número de módulos. En este ejemplo vamos a utilizar estos dígitos de esta placa solar, donde el voltaje es 41,7 voltios, donde el amperaje es 9,6 amperios y donde el número de módulos son 6. Y esto nos daría un total de 2401,92 vatios pico. Vatios pico es que son la cantidad de vatios máximos que da. Bien, ahora deberíamos de saber cuál es la caída de tensión. Esta caída de tensión la sabremos según el porcentaje de caída de tensión que tenga, y este porcentaje se lo tendremos que aplicar. Bien, para la caída de tensión deberemos de saber cuál será el voltaje que utilizaremos en esta fórmula. Para ello tenemos que saber qué cantidad de módulos hay y cuántos hay en serie y cuántos en paralelo. Aquí en este ejemplo tenemos 6 módulos y estos módulos están dispuestos en 2 en serie y 3 en paralelo. Por lo tanto, en esta instalación tendríamos un voltaje de
dos módulos de la suma de esos dos módulos quedaría 99,6 voltios y tendríamos la intensidad de la suma de la intensidad de 3 en paralelo, de 3 módulos. Por lo tanto tendríamos 31,08. Bien, estos serán los datos que usaremos. Entonces, aquí tenemos que saber el porcentaje. Por ejemplo, en este ejemplo pues tenemos una caída de tensión del 1%. Entonces deberemos de coger la tensión que tendremos, 99,6, y hacer la regla de 3 para saber el porcentaje. Y con esto tendríamos que la caída de tensión sería 0,996 voltios. Y esto nos vendrá necesario ahora para la fórmula. La fórmula del cálculo de sección es igual a 2 por la potencia por la longitud dividido entre el cálculo de sección. Tenemos varias fórmulas. Depende de si conocemos la potencia o la intensidad. Si conocemos la potencia, una de las fórmulas sería esta. Si en vez de conocer la potencia o conocemos la intensidad, otra fórmula sería esta. Sección es igual a 2 por longitud por intensidad. Y esto lo deberíamos dividir entre una constante que, por ejemplo, para el aluminio es 56 y va variando según la temperatura, si es aluminio, si es cobre. Bueno, esa constante la deberíamos de multiplicar por el voltaje en caída de tensión, por la caída de tensión de voltaje. Y con eso tendríamos la sección y únicamente deberíamos de repetir esto para poder calcularlo todo. Por ejemplo, según los datos del ejemplo, tendríamos sección es igual a 2 por la potencia, que es 2401,92 vatios, por 15, la longitud, 15 metros, y esto dividido entre una constante, que aquí sería 44, entre la caída de tensión, que sería 0,996, y por el voltaje de la instalación. Y esto nos daría que la sección es 16,5085. Y cogeremos la sección inmediatamente mayor, bien, y es, aunque está la de 20 milímetros, pero vamos a coger una que sea un poquito mayor aún, para darle más seguridad a la instalación. Pero con coger la de 20 milímetros valdría. Incluso la de 16 no, porque se necesitaría un poco más. Pero si no quieres correr riesgo, lo mejor sería coger, y te da igual gastarte un poco más de dinero, lo mejor sería coger una de 25. Bien, y ese sería el final del vídeo, y con eso ya estarían todos los pasos para poder calcular una estación fotovoltaica. Solo haría falta un vídeo extra para la CGP. Muchas gracias y espero que les haya parecido interesante. Un saludo.